Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, en donde cada pocas semanas compartimos con vosotros y abrimos esa puerta piramidal increíble para adentrarnos en la historia de Egipto, su arqueología, su arte, sus misterios. Cada vez somos más egiptolocos, cada uno de vosotros es un bloque de piedra en esta pirámide enorme que casi semana a semana compartimos, como digo, con vosotros gracias a Podium Podcast para intentar adentrarnos en ese mundo maravilloso de los faraones. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con un tema que yo creo que es muy sugerente. Se trata de las cámaras secretas, esas habitaciones que han permanecido ocultas y en muchas ocasiones todavía siguen permaneciendo ocultas tanto en templos, en santuarios, en tumbas especialmente o en pirámides. Siempre el mundo del Antiguo Egipto está cubierto de secretos, de enigmas, y muchos de ellos están relacionados con estas habitaciones que por casualidad quizás son redescubiertas o simplemente la pericia y la habilidad de un arquitecto ha hecho posible que al observar la ubicación extraña o el empleo de materiales un tanto insólitos en una construcción le ha permitido dar con la pista hasta llegar a una de esas habitaciones secretas. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast y también en otras plataformas en donde está este audio, este podcast de Dentro de la Pirámide. iVoox, Spotify, Amazon, Google Podcast, infinidad de ellas, a través de las cuales podéis disfrutar de todos los episodios que hemos emitido hasta ahora. Este es el número 51, ya hemos sobrepasado el medio centenar de capítulos y hay algunos realmente apasionantes, muchos de ellos dedicados al misterio de las pirámides, al descubrimiento, por ejemplo, de la tumba de Tutankamón, a las momias, a grandes reinas, a grandes reyes, a grandes descubrimientos de la historia de la arqueología relacionados con el mundo de los antiguos egipcios, etcétera. Dentro de la pirámide, ahí cabe, en un espacio tan amplio, tan diáfano, caben realmente en muchos temas para tratar, todos ellos con ese común denominador del antiguo Egipto. Pero, como anunciaba antes, en esta ocasión vamos a abrir la puerta de nuestra pirámide para intentar escudriñar en su interior y a la búsqueda de esas cámaras secretas. Desde el inicio de la historia de la egiptología, quizás en esa etapa más incipiente del siglo XIX, en donde lo que se buscaban eran tesoros para llenar vitrinas en museos de Europa o América, pero tesoros no solamente de objetos bellos o objetos hermosos, sino también quizás los ladrones más que arqueólogos buscaban grandes tesoros de oro, de plata, de metales preciosos, de piedras semipreciosas. Hay que recordar que en Egipto nunca se utilizaron diamantes ni piedras preciosas, solo había, lo más precioso que había era el lapislázuli, que venía de tierras lejanas de lo que hoy es Pakistán o Afganistán. Bueno, y todo ello estaba, según la tradición popular, escondido en el interior de habitaciones ocultas que estaban fuera de la vista de ese aspecto tan ingenuo, ¿no? Podríamos definir del diseño que tenían muchas de estas tumbas.
Lo cierto es que la historia de la arqueología en Egipto en el siglo XIX está repleta de anécdotas en este sentido, ¿no? La Gran Pirámide, por ejemplo, ha sido, lo decíamos antes, el núcleo de la búsqueda de esas habitaciones secretas. En mi última novela, La Pirámide Blanca, publicada por Grijalbo, cuento precisamente el sistema de construcción, ¿no? Recreo un poco ese momento de la Cuarta Dinastía, hace casi 4.500 o 5.000 años, en donde se le empezó a levantar la Gran Pirámide durante el reinado de Keops, y en su interior nos ha llamado siempre la atención que un monumento de casi 147 metros de altura y 230 metros de lado, pues en él solamente haya apenas un puñado de habitaciones, ¿no? Está la cámara subterránea o cámara del caos, la cámara de la reina o la cámara del rey, unidas por diferentes galerías o pasadizos. Pero ¿cómo es que en un monumento tan enorme, con esa densidad de la piedra, no hay más habitaciones? Y todo ello hizo que los primeros exploradores, ya en el último tercio sobre todo del siglo XIX, fueran literalmente tocando las paredes de estas habitaciones, buscando si pudieran encontrar accesos a otras estancias. En el caso, por ejemplo, de la Cámara de la Reina, de Wyman Dixon, encontró los mismos pasadizos, los mismos canales que había en la cámara superior de la cámara, la llamada Cámara del Rey, ¿no? Y en uno de ellos, en el año 2002, siguiendo los trabajos realizados por Rudolf Gantenbrink en el año 1993, se continuó la exploración de esos pasadizos a través de un robot. Gantenbrink utilizó el robot UPU-OUT y National Geographic, la Fox, empleó el Pyramid Rover en el año 2002. Bueno, pues apareció una extraña e insólita puerta, ¿no?, al final de uno de estos pasadizos. Así lo contó la Fox, así lo contó National Geographic en esa noche tan especial de finales de año de 2002, en donde se retransmitió para todo el mundo uno de los acontecimientos más impactantes de la historia de la arqueología de comienzos, en este caso, del siglo XXI. El misterioso túnel fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink. Pero cuando su robot había ascendido 65 metros por el túnel, su equipo se llevó una gran sorpresa. El túnel estaba bloqueado. Parecía que la piedra que lo bloqueaba había sido tallada cuidadosamente para encajar en el orificio del túnel, pero ¿qué eran esas cosas que parecían mangos? ¿Podía tratarse de una puerta? ¿Y podía esto esclarecer la función de la pirámide? En 2002 se construyó un nuevo robot, un ingenioso mecanismo capaz de transportar una serie de herramientas y cámaras. Un nuevo equipo obtuvo un permiso especial para acceder a la pirámide. En septiembre, probaron el robot durante varias semanas. La tarea no era fácil. La piedra estaba a 65 metros de altura y el túnel era muy empinado. Pero el equipo estaba por fin preparado para enviar al robot a esta misión final. Dentro de la cámara de la reina, el Dr. Zahi Hawass y el equipo estaban esperando a Laura para enviar al robot a su viaje al túnel para ver por primera vez lo que hay más allá de la piedra que lo obstruye. El robot destinado a ascender por el empinado túnel hasta llegar a la piedra o puerta que lo bloqueaba llevaba una minúscula cámara al final de una larga sonda. El viaje de este robot a lo desconocido no era la única emoción de la noche. Al principio se sentían muy optimistas, ya que el túnel era liso y fácil de escalar. Y a los 60 metros de ascenso pudieron ver por primera vez la piedra obstructora. El Dr. Hawass y el equipo consiguieron ver por primera vez la losa de piedra con sus intrigantes tiradores de cobre. Estas eran las imágenes más detalladas e hicieron un intrigante descubrimiento. En este trozo, al fondo del rincón, se ven unas sombras. Y se puede ver muy claramente que esta puerta encaja en una ranura vertical de la pared lateral.
Esto es una buena noticia, porque es lo que uno haría si esto fuese una puerta que se colocase en su sitio desde arriba. El hecho de saber más cosas sobre la piedra hizo que aumentase la determinación del equipo de ver lo que había tras ella, quizás una nueva cámara. En tiempo más reciente, un nuevo robot, en este caso de nombre Jedi, haciendo alusión a ese mago que aparece en el papiro Westcar y que, bueno, yo también utilizo en mi novela La Pirámide Blanca. Parece que he venido aquí a hablar de mi novela solamente, pero bueno, es quizás una referencia muy evidente, ¿no?, por ese papiro mágico que se conserva en Berlín y que hace referencia al conocimiento que tenía Jedi del número secreto de habitaciones que tenía el santuario de Thoth y que el faraón Keops quería replicar en su pirámide, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando el robot Jedi ascendió por este pasadizo sur de la cámara de la reina hasta la puerta que se descubrió con esos dos pomos metálicos y que fue perforada por National Geographic, como acabamos de escuchar en 2002, y que dio paso a una nueva habitación vacía, otra puerta sellada, ¿no?, que decía Zahi Hawass cuando se retransmitió en directo esta apertura oficial. Bueno, pues la nueva tecnología permitió hacer un barrido del interior de esta pequeña habitación de 20 por 20 centímetros prácticamente y una profundidad de unos 30, en donde había marcas de cantero pintadas de color rojo muy parecidas a las que hay, mejor dicho, en esas cámaras de descarga en el interior por encima de la cámara, de la llamada Cámara del Rey, en el corazón de la Gran Pirámide. La existencia de estas habitaciones ha marcado un poco, como decía antes, la búsqueda de nuevos datos en relación al gran monumento levantado por Keops, ¿no? Esa cámara enorme de casi 30 metros de longitud que parece estar flotando por encima de la gran galería en el corazón también de la Gran Pirámide, descubierta hace pocos años por japoneses y franceses utilizando la técnica de los muones, esas partículas estelares que, siendo medidas de una forma adecuada, nos permite conocer la densidad y los vacíos de los espacios que va atravesando. Bueno, pues se publicó en la revista Nature, creo que fue, la aparición de esta cavidad, de esta habitación secreta en el interior de la Gran Pirámide por encima de la Gran Galería. Pero son muchas más las que han aparecido en las últimas décadas, casi en los últimos 50 años. Hemos preguntado a José Miguel Parra, egiptólogo, experto en pirámides, precisamente. Sobre ellas hizo su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y es un muy buen conocedor, un perfecto conocedor de esta historia, ¿no?, relacionada con las habitaciones perdidas, las habitaciones secretas desconocidas del interior de las pirámides. Cámaras secretas o cámaras por descubrir, más que secretas. Sí, bueno, secretas están ocultas, sí, en la Gran Pirámide. O sea, yo soy el primero que desea fervorosamente que haya. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible. Te voy a contar por qué. Porque hemos descubierto algo. Bueno, vamos a llamarlo habitación, es un poco ridículo porque son 20 centímetros por 30 centímetros. Pero hemos descubierto huecos que no había. Y en la pirámide de Meidum, por ejemplo, sin sospecharlo hasta el año 2000, pues de repente se encontró por encima del corredor descendente que baja hasta las cámaras, pues otro corredor cuya función no era guardar grandes secretos, sino arquitectónicamente impedir que se hundiera el de abajo, porque está construido con piedra y la piedra, la caliza, no es un material que se diga como muy capaz de guardar vanos, ¿no?, sin que se quiebre. Pues en la pirámide puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las pirámides de su padre, el padre de Keops, que es Snefru, vemos que una de ellas tiene una doble entrada, la pirámide romboidal. Y una de las, la pirámide subsidiaria de esa pirámide romboidal tiene una distribución muy parecida a lo que es el acceso a la Gran Pirámide.
Entonces, si unimos esas dos cosas, uno le da por pensar que a lo mejor Keops lo que hizo fue copiar en su pirámide el último diseño de su padre, o el penúltimo diseño. Después vino la pirámide roja. Y eso nos llevaría a pensar que hay otro grupo de habitaciones por ahí dispuesto en la pirámide, que todavía no hemos llegado a ver. Aunque hay algunos estudios de gravimetría y tal realizados por un ingeniero francés que se encargó de hacer análisis de terreno para la construcción del TGV, del tren de alta velocidad francés, que indican que por debajo de la cámara de la reina puede pasar algo. Si recordamos los japoneses de la Universidad de Waseda, con Sakushi Yoshimura, también descubrieron, por lo menos de forma lejana, con un escáner electromagnético, que un corredor paralelo al corredor que va de acceso a la cámara de la reina, pues también existe. Y eso todavía no se ha estudiado a fondo, en el sentido de hacer un agujero mínimo del tamaño de un dedo de diámetro para meter una cámara y ver si eso es una lectura correcta o simplemente es un error de las máquinas. De modo que eso me hace pensar, me hace desear casi que sí, que haya más habitaciones, porque sería, y hablando mal y pronto, sería la leche. De modo que sí, vamos a pensar que hay habitaciones por descubrir en la Gran Pirámide. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Y realmente no nos tiene que sorprender. Los antiguos egipcios nos hablan en sus textos, algunos de ellos textos muy importantes, con mucho impacto y con mucho empaque, con la fuerza que tenía la historia de la religión en la época de los faraones. Nos habla, como digo, de esas habitaciones secretas, de esas cámaras ocultas. Precisamente uno de los textos funerarios más populares del Reino Nuevo, hacia el 1500 antes de nuestra era, y que se desarrolló prácticamente durante 5 o 6 siglos, era el llamado libro del Amduat. Nosotros lo llamamos así, pero los antiguos egipcios lo llamaban el libro de la cámara secreta, el libro de la cámara oculta. Esto nos recuerda, de alguna manera, pues habitaciones que hay incluso en templos, algunos de época tardía, ¿no?, que han llegado hasta nosotros. Los que tengan la posibilidad de visitar el templo de Dendur, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York, o el templo de Debod en Madrid, son 2 templos de época tardía, de época tolemaica. En ambos casos, en la parte posterior, rodeando prácticamente casi la zona del Sancta Sanctorum, hay lo que podríamos definir como una habitación secreta, una habitación oculta que normalmente se toma como una especie de almacén, pero nadie coloca un almacén con una puerta de acceso de apenas unos pocos centímetros de altura, ¿no?, para evitar quizás el tráfico convencional, ¿no? Es una habitación casi ciega, ¿no?, que nos recuerda también a esas habitaciones precisamente llamadas así, habitaciones ciegas, que había en la esquina que unía los 2 ejes del templo de Seti I, del templo de Osiris de Seti I en Abidos. Estas habitaciones se descubrieron precisamente cuando se midió por el exterior el templo de Abidos y por el interior, y vieron que había unos metros de diferencia con respecto de entre el muro exterior y la proporción de las habitaciones en el interior. Y se descubrió que efectivamente en la esquina del templo, justo en la esquina exterior del templo de Osiris en Abidos, del templo funerario de Seti I, hay 2 habitaciones ciegas superpuestas, 2 habitaciones que no tenían acceso por medio de puertas, de ventanas, de nada. Eran 2 habitaciones, una encima de la otra, separadas por unos pilares que sustentaban un suelo. Yo he tenido la oportunidad de verlas de cerca. Yo las conocí gracias a un libro de Om Seti, esta mujer increíble que estuvo trabajando durante tantísimos años en el templo de Abidos, y lo llamativo es que, bueno, pues podríamos intuir, ¿no?, una especie de función de guardiana, ¿no? Estas habitaciones seguramente estaban protegiendo algo muy precioso que
que debía de ser ocultado, ¿no?, del resto de las estancias, para que nadie pudiera acceder a ellas y nadie pudiera hacerse con ese conocimiento, con esa magia que había en los objetos, etcétera, ¿no? Podemos especular muchísimo con lo que pudiera haber dentro de esas habitaciones. Pero el concepto de cámara oculta, el concepto de cámara sellada, de cámara cerrada, existe en el Antiguo Egipto. Vamos a escuchar a una buena amiga, egiptóloga, miembro del proyecto Yehuti, dirigido por José Manuel Galán, del CSIC. Ella es Laura Huertas. Laura Huertas tiene un canal de YouTube que os recomiendo desde aquí, que os suscribáis y la sigáis. Es Laura Egiptología, en donde cada semana comparte con todos nosotros su conocimiento y su forma tan fantástica de divulgar la historia del Antiguo Egipto. Ella precisamente está trabajando ahora de forma muy intensa en este libro del Amduat, en este libro de la cámara oculta, de la cámara secreta, y por eso le he preguntado a ella que nos cuente, que nos describa cuál es el valor principal de este libro tan singular para los antiguos egipcios. El libro del Amduat es un conjunto de textos acompañados de imágenes que hace referencia al viaje que realiza el dios del sol, el dios Ra, por el inframundo durante la noche. Los egipcios creían que el sol, en el atardecer, entraba en un mundo que vendría a ser el más allá o el inframundo, donde tenía que regenerarse durante toda la noche para así poder renacer a la mañana siguiente en el amanecer. Entonces este texto, el libro del Amduat, que realmente era conocido por los antiguos egipcios con otro nombre, que es el libro de la cámara oculta. El libro del Amduat es el nombre que le hemos dado en época moderna a los egiptólogos. Pues es un texto que pone mucho énfasis en el proceso regenerativo que tiene que vivir el dios del sol, el dios Ra, durante la noche para que se pueda dar ese renacimiento durante la mañana. En este proceso regenerativo pues tiene que pasar por diferentes terrenos y enfrentarse a diferentes obstáculos que se ubican en el más allá, en este lugar que está en el inframundo. Es por eso que el libro se divide en 12 secciones o 12 partes, cada una de ellas dedicada a una hora diferente de la noche. Los egipcios dividían el día y la noche en 12 horas cada uno, 24 en total. Por eso consideraban que la noche duraba 12 horas y que durante estas 12 horas el dios Ra tendría que pasar por diferentes terrenos y enfrentarse a diferentes problemas. El mayor problema al que tenía que enfrentarse era el dios Apophis, una gran serpiente considerada la encarnación del caos y, digamos, el peligro al que tenía que enfrentarse todo el universo, lo opuesto al sentido de orden cósmico y de justicia que tenían. Precisamente ese puede ser el significado que tuviera la cámara subterránea, ¿no? Y que comúnmente se la conoce como cámara del caos. Y que, bueno, pues precisamente eso puede recrear ese momento convulso del inicio de la creación del mundo, en donde tiene que surgir de él la colina primigenia, según la teogonía, la cosmogonía, mejor dicho, de Heliópolis, a partir de esas aguas del caos, las llamadas aguas de Nun, y esa colina primigenia sobre la que surge el dios Atum, que se autocrea y que luego, bien escupiendo o masturbándose, crea otras divinidades, ¿no? Esta habitación subterránea de la Gran Pirámide que parece estar inacabada, la cámara inacabada, ¿no? Por eso también recibe este nombre, aunque realmente desconocemos cuál pudo haber sido su finalidad, entra dentro de ese registro de cierta lógica, ¿no? Cuando nos acercamos a intentar comprender a través de textos, bien es cierto, muy posteriores, porque el libro del Amduat, por ejemplo, es un texto que tiene pues más de 1000 años, ¿no? Fue puesto por escrito 1000 años después de la construcción de la pirámide de Keops, pero podría justificar por ese conocimiento tan, no voy a decir conservador, ¿no? Los antiguos egipcios, más que conservadores, lo que hicieron fue perpetuar la tradición ancestral durante muchos años, y eso lo único que demuestra pues es una consolidación desde el punto de vista cultural de su civilización. Entonces
Entonces, la utilización, la explicación, mejor dicho, ¿no? de esta habitación subterránea para recrear ese aspecto del caos, pues puede ser también una de las respuestas satisfactorias, ¿no? para los investigadores. Y bueno, pues siempre intentamos buscar ante un problema, buscar una solución. El libro del Amduat, como vamos a escuchar ahora también en la voz de Laura Huertas, egiptóloga, youtuber, ¿no? de ese canal tan espectacular, tan maravilloso llamado Laura Egiptología, nos concreta algunos detalles de esa descripción, ¿no? tan detallista, ¿no? que tiene el libro del Amduat, y que, al igual que sucede con el libro del libro de los muertos, o el libro de la vaca celeste, o el libro de las puertas, o la letanía de Ra, siempre ahondan en detalles que nos llaman la atención, ¿no? por quizás el perfeccionamiento o la idea de perfilar, ¿no? de la mejor manera posible cómo se imaginaban ellos ese viaje, esa descripción de la geografía del más allá, en donde estaban todas estas cámaras ocultas. Pero estos terrenos también tienen criaturas que son benignas para el dios Ra y que de hecho son apotropaicas, que significa que protegerán al dios Ra de los diferentes obstáculos a los que tiene que enfrentarse. También cada una de estas horas de la noche tienen diferentes características terrenales. En algunas horas, el lugar por el que viaja el dios Sol en su barca, acompañado de su tripulación, pues está compuesto por arenas a modo de desierto, mientras que otros lugares está compuesto por otro elemento como es el agua. El libro del Amduat realmente se encuadra dentro de lo que se clasifica como textos cosmográficos, que aparecen a partir del Reino Nuevo para decorar las paredes de las tumbas, sobre todo del Valle de los Reyes de los faraones, aunque también en algunos casos excepcionales se utilizan para decorar tumbas privadas. Posteriormente, a partir del tercer periodo intermedio, el libro del Amduat y otros textos de esta misma categoría se van a utilizar para decorar papiros y otros soportes que forman parte de enterramientos privados y no solamente del ámbito faraónico o del rey. La razón por la que se utiliza el libro del Amduat para decorar las paredes de las tumbas de los reyes en primera instancia durante el Reino Nuevo es porque el alma del difunto, en este caso el faraón, se asocia a la divinidad solar, al sol, a Ra. Y es este difunto el que tiene que realizar toda esta serie de procesos regenerativos para poder renacer. Es un modo de asociar la idea de muerte y renacimiento a la idea de la transformación que vive el sol durante la noche para poder volver a la vida en el amanecer. Vemos que a partir de la descripción que nos ha dado de forma brillante Laura Huertas, tenemos muchas dudas, ¿no? Que es algo también común con otros textos del antiguo Egipto, en donde ¿por qué llamaron los antiguos egipcios el libro de la cámara secreta, de la cámara oculta, a este libro del Amduat? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero seguramente quizás por estar guardado, por estar custodiado en una habitación cerrada, no lo sabemos, ¿no? Porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque las tumbas, que algunas de las cuales tenían estos textos, no estaban cerradas al público, ¿no? a la visión general de las personas pías que podían acercarse por una necrópolis para poder compartir o para poder presentar sus ofrendas y respetos a los familiares difuntos, amigos difuntos o simplemente los muertos que hubiera allí. La idea de la existencia de esas habitaciones ocultas también nos viene de la mano, como decía antes, del papiro Westcar, ese cuento protagonizado por Yedi y que hace protagonista a este sacerdote mago de Egipto, un mago bastante anciano que era capaz de comer al día no sé cuántos trozos de pan, no sé cuántas jarras de cerveza, bebérselas, o devorar no sé cuántas piezas de animal, ¿no? Y aparte de hacer juegos de manos, trucos, ilusionismo, él era muy conocido por ser el conocedor, ¿no? el custodio del número secreto de habitaciones
que tenía el templo de Thoth, que realmente no conocía el número, como él explica, sino que sabe dónde está esa información, sabe dónde ver y buscar esa información. Keops la quería y por eso llamó a su hijo, el príncipe Horjedef, para que fuera a buscarlo. Bueno, pues el papiro Huéscar nos ofrece, como digo, pues esa visión también tan característica de la mentalidad de los antiguos egipcios de ubicar espacios secretos, espacios ocultos, que hoy lo pensamos como lugares para guardar y custodiar y proteger del robo grandes tesoros, y sin embargo seguro que la finalidad real era mucho más intelectual, en el sentido de que seguro que estaba relacionada con un conocimiento vinculado a algo sagrado, a algo ritual, a algo ceremonial que hoy se nos escapa. Esta es la pregunta que le hemos hecho a José Miguel Parra, egiptólogo, experto en pirámides, sobre el papiro Huéscar. El papiro Huéscar. Eso es una buena pregunta, porque la verdad es que es uno de esos textos extraños egipcios que nos dan de repente en la cabeza y nos hacen ver que estamos leyendo pensamientos de personas de hace 2000 años. Y entonces es cuando en esas cosas te das cuenta de la diferencia que hay cronológica. La verdad es que no le he dado muchas vueltas a ese texto. ¿Qué puede querer decir? No lo sé. La verdad es que simplemente es quizá que se conservan en algún momento o en algún sitio, se conserva información en el sentido de una biblioteca, yo no diría más allá, ¿no? Como Thoth es el dios de la sabiduría, pues quizá hablaría de eso, ¿no? Pero no se me ocurre que más pensar o si darle más vueltas y pensar en iniciaciones o en el deseo del faraón de encontrar alguna de esas bibliotecas que se supiera que se había perdido, ¿no? O, por ejemplo, no sé, siendo más lógicos, imaginar que en la primera dinastía había llegado la leyenda o el mito a los sucesivos faraones de que, por ejemplo, yo que sé, el segundo faraón de la primera dinastía había creado una biblioteca donde tenía información valiosa. Entonces, ese deseo de esos propios egipcios de recuperar un poco su pasado, sus textos más antiguos, pues puede estar un poco en ese afán de Keops, ¿no? de buscar esas habitaciones. Pero la verdad es que no le había dado muchas vueltas a ese texto, aunque es un texto muy interesante por otro lado. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Por definición, una cámara secreta es una cámara de la que no conocemos el contenido, o incluso no conocemos ni siquiera su ubicación, ¿no? La existencia de este tipo de espacios en la arquitectura egipcia, como hemos comentado en este programa, es muy común incluso a ojos vista, ¿eh? Muchas de las tumbas que han llegado hasta nosotros en el Valle de los Reyes, por ejemplo, sabemos que contaban con cámaras secretas, cámaras ocultas, y es, por ejemplo, muy evidente en la tumba de Horemheb como una de las paredes que da acceso a una habitación, en origen estaba cubierta esa puerta y pintada, es decir, como dando a entender que ese era el final de la tumba, o que por lo menos hasta ahí era hasta donde se podía leer, ¿no? que decimos. Bueno, pues en los últimos años la tumba de Tutankamón ha ofrecido una dinámica muy parecida. El trabajo realizado por Factum Arte, la empresa española que escaneó hace prácticamente una década la cámara funeraria de la KV62 en el centro del Valle de los Reyes, dio como resultado pues unas conclusiones sorprendentes, no tanto ellos sino los investigadores que se acercaron a ver el material que se había dispuesto de forma libre y online en línea a través de la página web de Factum Arte, y que todavía hoy podemos ver, ¿no? Ese escaneo con tanto detalle, con tanta resolución de las pinturas, pero no solamente las pinturas sino también la pared, es decir, hay una posibilidad de quitar la pintura y ver el perfil de la pared
en 3D del aspecto original que tiene esa cámara funeraria. Nicholas Reeves es una de las personas que mejor conoce la historia de Amarna, la historia de Tutankamón. Su tesis doctoral precisamente la hizo sobre esta necrópolis, y él fue el que lanzó, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí dentro de la pirámide de Podium Podcast, él fue el que lanzó la primera advertencia, esa llamada de atención sobre las anomalías que veía en la pared norte y en la pared oeste de la tumba de Tutankamón, de esa cámara funeraria. Al parecer, y yo creo que es evidente, cualquiera de vosotros lo podéis observar si vais a la página web de esta empresa española, Factum Arte, y observáis la pared norte y oeste tal y como os digo, quitáis la pintura y vais a ver que precisamente parece haber unas puertas, ¿no? Unas puertas que pasan totalmente desapercibidas gracias a la policromía que hay en la parte superior, por encima, ¿no? Esto es lo que hizo que Howard Carter y otros arqueólogos pues no dieran con la posibilidad, ¿no? de saber, de dudar que allí había algo. De los 3 estudios que se han hecho con escáner de estos espacios, solamente uno de ellos ha demostrado con rotundidad que parece que hay algo ahí detrás, ¿no? Hay que esperar. No se ha dicho la última palabra en este sentido, ¿no? También en relación, por ejemplo, a Tutankamón se hablaba de unos huecos, podríamos decirlo también, una especie de habitación secreta, ¿no? Sobre las estatuas K, que custodiaban el acceso a la cámara funeraria y que estaban en la antecámara de la tumba, nada más entrar en esa antecámara a la derecha, ¿no? Esas 2 estatuas negras con faldellín y tocado en la cabeza dorado, que representaban al Ka, al espíritu del faraón Tutankamón. Bueno, pues viendo paralelos de otras estatuas similares que se habían encontrado en el Valle de los Reyes, conocíamos que por debajo del faldellín había un espacio que seguramente se había utilizado en origen para colocar papiros con un texto sagrado, pues de una forma muy similar a esas estatuas Ptah Sokaris, PSO, tan populares en época tardía, en el primer milenio antes de Cristo, en donde en una caja con un cierre especial se ubicaba un papiro, pues con un texto, pidiendo, deseando, realizando una petición a una divinidad determinada, ¿no? En el caso de los Kas de Tutankamón, cuando se radiografiaron, no se descubrió ninguna de estas habitaciones, de ninguno de estos espacios vacíos en su interior. Y como digo, en la cámara funeraria, bueno, pues estamos pendientes, ¿no?, de que nuevas tecnologías nos permitan avanzar un poco más, ¿no?, y comprobar finalmente si esa puerta de la pared norte y sobre todo la puerta que se ve de una forma muy clara en la pared occidental, por debajo de uno de los monos de esa primera hora del Amduat, curiosamente, ¿no? El libro de la cámara secreta es el que está ocultando esa habitación en la pared oeste de la cámara funeraria de Tutankamón. Vamos a escuchar a Nicholas Reeves en un corte de la televisión egipcia, en donde explica los pálpitos, las sensaciones que él tuvo para poder llegar a esta conclusión tan sorprendente que, como digo, todavía no ha dicho su última palabra. Esta es la hipótesis, el estado de la cuestión. Tenemos ciertas pruebas. Bueno, realmente contamos con un gran número de pruebas. Quizá tomadas por separado no nos dicen nada porque son evidencias circunstanciales, pero vistas en su conjunto constatan una realidad con mucho peso. Todo empezó cuando el gobierno encargó la construcción de una réplica de la tumba de Tutankamón hace unos años. Este proyecto fue llevado a cabo por una compañía española llamada Factum Arte. Ellos se encargaron de hacer un trabajo nada sencillo, que era fotografiar la decoración de la cámara funeraria. Pero no se quedaron ahí, sino que registraron también la superficie, el relieve de la propia pared, y para ello realizaron un detallado escaneo de la superficie pintada. Todo este material se publicó en línea en 2014 en la página web de Factum Arte y fue cuando comencé a estudiarlo con detenimiento. Es increíble ver las pinturas tan de cerca, ya que las imágenes están en una resolución extraordinaria.
Pero para mí lo que era interesante era ver las líneas que había bajo las pinturas, ver los muros físicamente sin pintura, algo que para un arqueólogo es maravilloso. Estuve mirando todos estos detalles con detenimiento, las líneas verticales marcadas, claras y otros trazos. Pensé que aquello no podía ser cierto. Me puse a darle vueltas y caí en la cuenta de que quizá había descubierto una nueva cámara, o al menos una entrada detrás del muro oeste, debajo de la decoración. Es mucho lo que queda por conocer de Egipto y sobre todo lo que queda por reinterpretar o redescubrir. Seguramente que muchas de las tumbas, muchos de los espacios con los que estamos familiarizados y hemos entrado, pues yo he tenido la oportunidad de entrar en la Gran Pirámide pues decenas de veces. Luego te das cuenta de que efectivamente hay algo más allá de esa pared de lo que tienes delante, ¿no? Y la imaginación ni siquiera es capaz de abarcar la realidad que pueda haber y que puede trascender detrás del monumento y de esas habitaciones secretas, de esas cámaras secretas, si realmente, por ejemplo, el faraón Keops consiguió replicar en su gran pirámide de la meseta de Giza el número de habitaciones secretas que tenía el santuario de Thoth. No sabemos si la magia estaba en el número, no sabemos si la magia estaba en la distribución de esas habitaciones. Con eso juego yo un poco también, ¿no? En mi novela La Pirámide Blanca, pero en cualquier caso es la historia en definitiva de uno de esos grandes anhelos de la investigación arqueológica e histórica, intentar conocer qué hay más allá de la realidad que ya conocemos, y las tecnologías nos están dando una posibilidad, una oportunidad extraordinaria, ¿no? Hace 20 años ni siquiera imaginábamos, ¿no?, la posibilidad que tenemos incluso de tener estas tecnologías casi en el teléfono móvil, ¿no?, en el celular, al alcance de la mano, ¿no?, y que todo ello permitirá seguramente en un futuro no muy lejano dar más información sobre los grandes misterios de esas cámaras secretas del antiguo Egipto. Cerramos la puerta de esta pirámide, nunca mejor dicho, repleta de habitaciones ocultas, de habitaciones secretas, no tanto de tesoros de oro, de plata, de piedras semipreciosas, de esculturas, de tesoros en definitiva de la época de los faraones, sino seguro que repletas de conocimiento y de una trascendencia que hoy por hoy se nos escapa de las manos. Llegamos al final de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Os recomendamos que también os suscribáis al canal de YouTube Dentro de la Pirámide, un canal homónimo en donde todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un nuevo vídeo con chat en directo o incluso un vídeo en streaming en directo, compartiendo nuestra pasión como buenos egiptolocos por el antiguo Egipto. No me queda más que despedirme. Muchísimas gracias, insisto, a todos por estar ahí. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.